No sé si alguien me vaya a creer. De hecho, ni siquiera sé por qué estoy contando esto. Tal vez porque ya no puedo dormir desde aquella noche, o porque necesito que alguien escuche lo que me pasó y me diga que no estoy loca. Exploración siniestra. Trabajo en Tlalpan, en la zona de bares y hoteles. Ya saben, de noche. No es algo de lo que me siento orgullosa, pero cuando tienes que sacar adelante a un hijo sola y las cuentas no esperan, pues ya saben, una termina aceptando cosas que nunca imaginó. Esa noche fue un viernes. Lo recuerdo muy bien, porque siempre hay más movimiento. Eran como las 11:30 y hacía un frío raro, no como el de siempre. Era un frío que se sentía por dentro, como si algo en el aire te observara desde todos lados. Yo estaba parada en la esquina de Insurgentes, con Tlalpan, bajo la luz amarilla de un poste que parpadeaba cada tanto. A esa hora ya había pasado varios coches. Algunos me preguntaron, otros siguieron de largo, hasta que un taxi se detuvo a unos metros. El chofer bajó la ventana, un señor ya grande, moreno, con el rostro cansado. ¿Vas para el rumbo del Ajusco?, me dijo. Le contesté que sí, aunque en realidad no tenía ni idea de a dónde pensaba ir. Lo que me llamó la atención fue que me dijo, no agarres clientes por esa zona, ya van 2 que no regresan. Pensé que solo intentaba asustarme, o que era una manera de advertirme sobre la inseguridad, pero algo en su tono, no sé, era distinto. Se fue y me quedé sola otra vez. Pasaron unos minutos y entonces vi un auto negro de esos viejos, pero bien cuidados. Se detuvo frente a mí. La ventana bajó despacio y adentro solo se veía oscuridad. Una voz de hombre, calmada, educada, me dijo, ¿estás disponible? Le dije que sí, pero él no me miraba directamente. Solo señaló con la mano el asiento del copiloto y dijo, súbete. No había nada fuera de lo común, pero había algo en el ambiente, una pesadez que no sabría explicar. Aún así me subí. El interior olía a incienso o algo parecido. El tablero del coche estaba cubierto por una tela negra como terciopelo, y del espejo colgaba un rosario, pero con las cuentas negras, no blancas. El hombre iba vestido de traje de esos antiguos, con sombrero y todo. Nunca le vi bien la cara, apenas si la sombra me dejaba distinguir su mandíbula. Le pregunté a dónde íbamos y solo dijo, a un lugar tranquilo donde nadie nos interrumpa. Conforme avanzábamos por Tlalpan, noté que no había nadie más, ni un solo coche, ni gente, ni patrullas, nada, solo las luces de los postes que se apagaban una tras otra, como si el camino se fuera desvaneciendo detrás de nosotros. Intenté disimular mi miedo. Le pregunté si vivía cerca y me contestó con un tono extraño, vivo donde todos descansan. Me reí nerviosa. Pensé que era una frase rara para ligar, pero cuando volteé a verlo vi que sus manos estaban completamente pálidas, casi grises. Y lo peor, el coche no hacía ruido, ni el motor, ni las llantas sobre el pavimento. Nada, solo escuchaba el sonido de mi respiración. Quise abrir la puerta, pero no pude. No tenía seguro, simplemente no se movía. Y cuando traté de gritar algo, me lo impidió. Era como si el aire se volviera denso y pesado. Solo podía mirar por la ventana, y lo que vi me paralizó. Ya no estábamos en Tlalpan, o al menos no en la parte que yo conocía. El camino estaba lleno de cruces, clavadas en la tierra, una tras otra, hasta donde alcanzaba la vista. Algunas tenían veladoras encendidas, otras fotografías descoloridas. Parecía un cementerio al aire libre. El coche se detuvo. La puerta del lado del conductor se abrió lentamente, y entonces escuché un sonido como si cientos de voces susurraran mi nombre al mismo tiempo. Me giré para ver quién hablaba, pero no había nadie, solo el viento moviendo las cruces. Traté de salir empujando la puerta con fuerza, y cuando por fin
logré abrirla, todo cambió. Estaba de nuevo en la esquina de Tlalpan, justo donde había empezado la noche. El mismo poste, la misma luz, parpadeante. Pero el coche ya no estaba. Solo quedaba en el suelo una rosa negra. Creí que me había quedado dormida o que había imaginado todo. Pero cuando me di cuenta, eran las 4:17 de la mañana. Habían pasado casi 5 horas. Y lo más extraño es que mi bolso, mi celular, todo estaba igual. Solo que el rosario negro del coche estaba colgando en mi muñeca. Después de esa noche nada volvió a ser igual. Intenté seguir trabajando, fingiendo que todo había sido una pesadilla, una alucinación causada por el cansancio, por el miedo o por lo que fuera. Pero cada vez que salía, sentía que algo me seguía. No lo veía, pero podía sentirlo. Era como si alguien caminara unos pasos detrás de mí, respirando despacio, tan cerca que el aire se me helaba en la nuca. Una noche, una compañera me dijo que me veía pálida. Le conté un poco, pero no todo, solo lo del coche negro y el hombre del rosario. Se me quedó viendo seria sin decir nada. Luego me preguntó, ¿no habías escuchado del cliente del Ajusco? Yo le dije que no. Ella encendió un cigarro y me dijo, dicen que hay un tipo que pasa a altas horas, bien vestido, muy educado, que siempre lleva un coche viejo y las que se suben con él ya no regresan. Me reí nerviosa. Le dije que era imposible, que si eso fuera cierto, ya lo sabría todo el mundo. Pero ella insistió. Dicen que el tipo murió hace más de 20 años con su coche, en un choque por allá arriba por el Ajusco. Se fue por una de nosotras y nunca volvió. Ese día no trabajé más. Tomé el transporte y regresé a mi cuarto, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía las cruces, escuchaba las voces y sentía ese olor a incienso llenándome los pulmones. Pasaron los días y todo se volvió más raro. El rosario que había aparecido en mi muñeca lo tiré, pero al siguiente día volvió a estar ahí, exactamente igual, colgado, como si nunca se hubiera ido. Fue entonces cuando decidí hacer algo. Busqué a un señor que vive cerca del mercado, un curandero que la gente consulta cuando hay cosas que no son de este mundo. Le conté lo que me había pasado y me miró sin sorpresa, como si ya supiera todo. Solo me dijo, a lo que te subiste esa noche no era un hombre, era alguien que todavía anda buscando compañía y tú lo trajiste contigo. Me dio una limpia con hierbas, me dijo que no saliera por 3 noches y que rezara un Padre Nuestro antes de dormir. Lo hice. La primera noche el ambiente estaba en silencio absoluto, como si todo se hubiera calmado, pero en la segunda escuché un motor encendiéndose, suave, casi imperceptible, pero justo afuera de mi ventana me asomé por la cortina y ahí estaba, el auto negro estacionado frente a mi cuarto, con las luces apagadas. El miedo me paralizó, no pude moverme ni gritar, solo veía el reflejo del rosario en el parabrisas, colgando del espejo, moviéndose como si alguien lo acabara de tocar. Encendí la luz, tomé mi teléfono, quise grabarlo, pero en la pantalla no aparecía nada, solo la calle vacía y el sonido del motor seguía ahí. A la tercera noche no aguanté más, recé como pude y me quedé dormida, pero en el sueño, o lo que fuera, lo vi de nuevo. Estaba sentada en el asiento del coche, con las manos en el regazo, y el hombre a mi lado sonriendo, solo que esta vez sí le vi la cara. No tenía ojos, solo 2 huecos profundos y oscuros, como si estuvieran vacíos, y me dijo con esa voz pausada, la misma de aquella noche, te dije que íbamos a un lugar donde nadie nos interrumpe. Desperté gritando, y el rosario estaba otra vez en mi muñeca, apretado, marcándome la piel. Desde entonces no he vuelto a salir a trabajar. Vivo encerrada, con las cortinas siempre cerradas, pero aún así lo escucho a veces, el motor del coche rondando por las calles. A veces se detiene bajo mi ventana, a veces escucho la puerta abrirse, y cada vez que pasa
Un poste de luz cerca de mi casa empieza a parpadear igual que aquella noche. Dicen que hay cosas que no buscan hacerte daño, solo no saben que ya no pertenecen aquí. Pero cuando las miras, cuando las reconoces, entonces te conviertes en parte de su camino. Así que si algún día estás por Tlalpan y ves un coche negro detenerse frente a ti y escuchas una voz amable que te dice: súbete, no lo hagas, porque tal vez ya no regreses. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios qué crees que fue lo que le pasó realmente. ¿Fue una alucinación, un espíritu atrapado? ¿O algo mucho más antiguo de lo que imaginamos? Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para que más personas conozcan esta historia real. Porque a veces los peores terrores no están en los cementerios, sino en las calles por las que pasas todos los días. Exploración siniestra.